Hubo cambio de abogados en la causa Ginóbili. Leandro Ginóbili tiene nuevo abogado, por lo menos en los últimos días ha trascendido esto y lo hemos contado aquí. Y hoy, o mañana en realidad, va a ser un día clave porque mañana finalmente a las 8 de la mañana el fiscal Aguilar le tomará declaración indagatoria a Leandro Ginóbili, presidente de Bahiense del Norte, por la tragedia ocurrida durante el temporal de viento. Sebastián Cuevas, quien es su nuevo abogado, tiene la amabilidad de atendernos. Doctor Cuevas, buen día. Germán Sasso lo saluda. Hola, buenos días, Germán, ¿cómo estás? Bien, gracias. Acá lo está escuchando también el doctor Long, las chicas. Hola, Sebastián, buen día. Saludo grande al doctor Long. Buenos días. Usted era defensor oficial, doctor Cuevas, ¿no? Sí, hasta hace 2 años y medio. Y se fue a la profesión, a lo privado. Se fue. Ahora estoy en la profesión libre, sí, exacto. Bueno, ¿han compartido juicios orales o no? Con el doctor Long yo compartí, pero como secretario de un defensor, no en carácter de defensor oficial, porque luego el doctor se fue y yo después asumí como defensor oficial. Muy serio, muy responsable, no porque esté al aire, ¿eh? Bueno, muy bien, doctor. A ver, yo quiero leer para que la gente, porque con el caso de Bahiense del Norte y con el caso Ginóbili en particular hay como muchas sensibilidades de todos lados, también mucho prejuicio. Sí, totalmente. No, y mucho prejuicio, porque depende con quién uno hable, tenés de la misma historia, tenés dos versiones, digamos. Vieron que nosotros, vivimos en una ciudad mediana, donde más o menos todos nos conocemos. Y claro, y es difícil librarse de los prejuicios. Entonces tenés toda una parte de la ciudad que dice, no, lo quieren encanar, le quieren sacar las plumas porque es Ginóbili, lo quieren perseguir, quieren manchar el básquet, y lo persiguen porque es Ginóbili, y seguro le quieren sacar plata. Y tenés la otra mitad que dice todo lo contrario, dice, no va a pasar nada porque es Ginóbili. Olvídate, todo es todo un circo, no va a pasar nada porque Ginóbili maneja todo y él es el hermano de Manu. O fíjate cómo uno hace un juicio. No tiene matices. Y tiene una opinión. ¿Te ha pasado? Sí, claro. Porque depende con quién hables, digamos, como que ya se toma partido. Como es, o es superpoderoso y maneja absolutamente la justicia porque justamente es el hermano de Manu, o le van a sacar todo porque es el hermano de Manu. O sea, no hay matiz, no hay gris, o es blanco o es negro. Muy impresionante porque es hasta psicológico. Claro. ¿No? Pero vayamos a los hechos. Esto es un comentario al margen, no lo quiero involucrar en eso, doctor. Yo quiero leer la acusación, vamos a los documentos, a la formalidad, como siempre hacemos. La acusación del fiscal Aguilar, la que le va a leer mañana a Leandro Ginóbili, para ver qué es lo que nos dice su abogado defensor. Aguilar dice, lo escribe esto, le imputo el delito de estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte en concurso ideal con las lesiones leves culposas y lesiones graves culposas. Muy técnico. Sigo. Leandro Javier Ginóbili, presidente de la comisión directiva del Club Bahiense del Norte desde el 1 de septiembre del 17 hasta la actualidad, director y administrador de la entidad que permitió que se desarrollen las actividades propias del objeto social del club en su sede mientras no había culminado el trámite de habilitación municipal iniciado en el año 2016, a pesar de haberse intimado que se presenten los requisitos faltantes para la habilitación, bla, 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 incumpliendo como presidente los deberes a su cargo. Otro punto. Habiéndose emitido 2 alertas previos de color naranja por el Servicio Meteorológico Nacional y otro por el municipio de Bahía Blanca, omitió disponer la suspensión del evento de patín de fin de año que se desarrolló el 16 de diciembre del 23 en la sede del Club Bahiense del Norte. La conducta, dice Aguilar, el fiscal, la conducta imprudente de Leandro Javier Ginóbili generó un peligro común que ocasionó la muerte de 13 personas, lesiones en otras de distinta gravedad y simultáneamente colocó también en peligro de muerte a las personas que concurrieron al evento de patín. Esto dice Aguilar en la acusación
que acá ha desarrollado el doctor Long, que ha explicado, después podemos volver sobre el punto, pero... 3 ejes. Con ansias lo queremos escuchar al defensor. Bien, Germán, mirá, en primer lugar, perdón la fonía, No, por favor. En primer lugar tenemos que aclarar que hay una cuestión de defensa técnica que no implica como contrapartida menoscabar el sufrimiento de las víctimas, ¿sí? Pero más allá de eso, nosotros creemos que esto fue una tragedia y lo que vamos a intentar demostrar en la causa es que no estuvo en manos de mi defendido la posibilidad de evitarla. ¿Por qué digo esto? Porque se divide, no escuché lo que habían hablado antes, pero ahí el doctor Long dijo 3 ejes. Yo, en principio, los centro sobre 2 ejes. Uno tiene que ver sobre la previsibilidad de la catástrofe climática y otro punto tiene que ver con la evitabilidad teniendo el trámite administrativo de la habilitación municipal, ¿sí? Entonces, cuestiones inexorablemente acreditadas es la tragedia, la caída de una pared y la falta de habilitación municipal, ¿sí? De eso no hay ningún tipo de duda. De la tormenta y la catástrofe climática que fue imprevisible tampoco entendemos nosotros, porque si bien hubo alertas, no fueron claras en primer término, por lo menos en la magnitud en que se desarrollaron, porque las alertas son o fueron naranjas, ¿sí? Las alertas naranjas implican, a contrario de lo que ocurrió, que aconsejan que los eventos sean en lugares cerrados, ¿sí? Si bien no hay una normativa, no hay un protocolo de actuación por parte del Estado en este tipo de casos, no hay notificaciones de los eventos, pero el club soportó por más de 40 años vientos de características similares, ¿sí? Pero más allá de esto no hubo una alerta rojo. El alerta rojo inevitablemente implicaba suspender actividades. Punto ahí, sí. Ahí, doctor, porque esto es importante, sí, ¿no? Es muy importante. A ver cómo lo ve Long, pero porque una de las fundamentaciones del fiscal Aguilar es alerta naranja, tenés que suspender cualquier actividad. Ustedes dicen alerta naranja, bajo techo no hay que suspender. Claro, la imputación es haber desoído la alerta naranja, por lo que dice el defensor, pero la alerta naranja es dentro. Además, las recomendaciones de defensa civil, que uno se pone a averiguar cuáles son, es no encontrarse bajo tendidos eléctricos, toldos, no conducir, y justamente recomiendan estar en lugares cerrados, ¿sí? Entonces, tampoco fue de la magnitud de los vientos que hubo, es decir, a partir de esta tragedia cambió y hay proyectos para que cambie la ley, ¿sí? Para que cambien las ordenanzas, por lo menos. Pero también me gustaría aclarar la situación actual normativa de habilitaciones municipales, porque es preocupante. Sí, pero un segundo, antes de pasar al tema habilitaciones, con esto de la alerta, doctor, le digo a Long, le pregunto a Long, digamos, son 2 opiniones o 2 miradas muy diferentes sobre un mismo alerta naranja, que el fiscal dice, acá con alerta naranja tendrías que suspender todo. Y Ginóbili, su abogado, la defensa, dicen, no, justamente, alerta naranja te dice, metete en un lugar cerrado, ahí sí pueden seguir las actividades, no al aire libre. Define la ley, define a ver qué dice el Servicio Meteorológico Nacional, define a ver qué dice la legislación vigente. Acá son 2 posturas claramente bien diferenciadas, porque la imputación es justamente haber desoído la alerta, pero si la alerta, como dice Cuevas, no implica riesgo dentro de un club, por ejemplo, en lugar cerrado, habla solo de al aire libre, bueno, es una cuestión de puro derecho. O sea, yo pensé que Ginóbili iba a decir, no me había enterado de las alertas naranjas, es decir, no, creía que la alerta naranja, o sea, en lugar cerrado estaba, digamos, no pasaba nada, o sea, que todo lo contrario, en un lugar cerrado estábamos seguros con una alerta naranja. Claro. Ahora viene la otra parte, esto de un paredón mal hecho, un paredón muy mal hecho que se vino abajo, ¿no? Sí, pero no le achacan, la construcción, no le achacan la deficiencia de la construcción del paredón, no es lo que le imputan a Ginóbili. A eso se le imputaron al ingeniero. A Ginóbili son... Pero ¿por qué no estaba habilitado el lugar? Bueno, ahí pregúntaselo a Sebastián Cuevas. A ver. Bien, en eso también corresponde hacer una aclaración en principio de la normativa vigente.
Yo no soy constructor ni profesional de la materia, pero las construcciones pueden ser de dos formas. Con permiso, es decir, que hay un proyecto, cálculo y dirección donde hay un profesional efectuando un contralor mientras se desarrolla la obra, y obras sin permiso, es decir, aquellas que se realizan sin ningún tipo de autorización. Lo que requiere la municipalidad en esos casos es un plano realizado por parte de un profesional y luego pasa a un trámite burocrático de aprobación en el municipio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna persona, tanto privada como pública, que efectúe un contralor o un análisis cualitativo de la estructura edilicia. No sé si se entiende. No, a ver, lo que sí, se hace es pero a ver, más fácil. A ver, doctor. Bien. Sí. Lo que se hace, en palabras sencillas, es, cuando hay una obra sin permiso, se verifica por el profesional cantidad de metros cuadrados cubiertos, ¿sí? Entonces, eso luego pasa a la municipalidad y se aprueba a los fines administrativos. ¿Qué quiere decir? Para tributar las tasas y para continuar con el trámite de habilitación. No se hace ningún tipo de expertise para verificar la estructura, la calidad de la estructura o la calidad de la construcción. Nadie de la municipalidad mira la estructura. Nadie, ni el profesional tampoco. O sea, en una obra sin permiso el plano es de visu, ¿sí? No es una pericia técnica. Con lo cual, estamos hablando de una construcción realizada en el año 75-80. Sí, pero ¿sí? a mí me pareció leer, a ver, corríjame, me pareció leer, leí bastante del expediente, que en alguna parte o algún testigo calificado dice, a simple vista, parado en la cancha, podías ver que estaba mal hecho ese paredón. ¿Es así o usted no lo comparte eso? Que no estaban unidos. A ver, claro. Que no tenían encadenados verticales ni horizontales, ni estaba unido al tinglado del techo. Eso lo bien, manifiesta. Yo estoy defendiendo un ciudadano lego, es decir, no es experto en construcciones, claro. ¿Se entiende? Claro. Lo que se hizo en ese momento es asesorar con un profesional que entienda la materia y presentar eso en la municipalidad. A lo que voy yo, todas las habilitaciones, vamos a hacer de cuenta que están habilitados todos los clubes, que no es el caso. Esa habilitación, cumpliendo la ordenanza, podría llegar a volver a ocurrir. Es decir, en un lugar habilitado, con una construcción sin permiso, esa sola habilitación per se no implica evitación de un resultado de estas características, ¿sí? Incluso, en cuanto a la suspensión de eventos, ese mismo día había eventos, si no me equivoco, en el Club Estudiante y en el Club Tiro Federal, y no se habían suspendido, o sea, no ocurrió la tragedia por una cuestión de horarios, pero en ningún momento nadie suspendió actividades. ¿El de Estudiantes no se había suspendido? Tengo entendido que no, me puedo equivocar porque no tengo esa cuestión acreditada o probada en el expediente, por lo menos, pero sí fuimos investigando después qué otros eventos públicos había y si se habían suspendido o no. Esto en cuanto a la previsibilidad de la tragedia que terminó ocurriendo, ¿se entiende? O sea, ustedes van a discutir, por un lado, el tema de la... O sea, son cuestiones muy técnicas, porque terminan siendo cuestiones muy técnicas. El tema del alcance de la alerta, el alcance de la alerta naranja, porque acá hay algunas personas que dicen, cuando te dicen que estés bajo techo es en tu casa, no en un evento. Bueno, se discutirá eso. Se discutirá eso, por un lado, y esto de las habilitaciones y de los permisos, que también... Entiendo, la funcionaria municipal Soberón también dio una explicación sobre eso. Va a ser muy finita la cosa, doctor Long, me parece, ¿no? Muy finita. Muy finita, sí. Muy técnica. Y infiero, Sebastián, a ver, te pregunto concretamente, sí. Infiero que por lo que estás explicando, Leandro va a prestar declaración. Sí, nosotros entendemos que tiene que prestar declaración. Insisto, yo creo que este juicio no lo va a ganar nadie, porque fue una tragedia lamentable y con consecuencias irreparables. Lo que tenemos que verificar acá es si hay responsabilidades, es decir, si alguien lo pudo haber evitado, ¿se entiende? No, por supuesto, la tragedia ocurrió y nadie devolverá la vida de nadie, ¿no? Por supuesto. Exacto. Y eso es un hecho totalmente lamentable. Yo lo que creo es que la normativa va a tener que cambiar porque hoy seguimos en riesgo aún con lugares habilitados, en lugares, o por lo menos en aprobaciones de obras sin permiso, ¿sí? La habilitación municipal no va a evitar que esto vuelva a ocurrir porque no hay control de la obra en sí. Debiera cambiarse, debiera exigirse
una pericia previa para determinar la seguridad del edificio, como para que la habilitación tenga una trascendencia en cuanto a la evitación del resultado. ¿Sí? Sebastián, en uno de los ejes de la imputación del doctor Aguilar, manifiesta que, refiriéndose al Código de Habilitaciones, que justamente el club no podría abrir para eventos deportivos, sociales, etcétera, etcétera, mientras se tramita la habilitación. ¿Correcto? Eso. Sí, exacto. Eso es parte de la imputación, como bien decís vos, Cristian. El tema es que también es bastante poco clara la normativa aplicable a clubes, ¿sí? Asociaciones civiles sin fines de lucro. Porque esa ordenanza municipal está destinada a habilitaciones comerciales, es decir, actividades con fines de lucro. No a la realización de actividades sin fines de lucro como son los clubes. Y cuando me refiero a fines de lucro, me refiero a ganancia, a un comercio, a una empresa. No quiero nombrar ningún club privado de Bahía Blanca para no entrar en suspicacia en favor o en contra. Pero a lo que voy, esa habilitación es para actividades comerciales. No es el objetivo del club, de ningún club social y deportivo, obtener un lucro. Sí, obviamente, hacerse de ingresos para sustentar la actividad, porque van un montón de chicos que pagan una cuota, se hace algún evento y se cobra una contribución, eso claramente es así. Pero los propios funcionarios municipales que depusieron en el marco de la causa dan cuenta de esto, ¿sí? Tanto del trámite de cómo se realiza una habilitación de un establecimiento sin permiso, como de la ordenanza a aplicar, la reglamentación a aplicar para entidades sin fines de lucro. Y esto lo dicen los propios funcionarios, insisto. Ajá. A ver, como si nadie estuviera escuchando y lo estuviéramos charlando en la esquina, en el café de la esquina. Usted dice, Ginóbili escuchó o leyó o alguien le dijo de las alertas naranjas, pero pensó que eso no lo obligaba a suspender nada porque iban a estar bajo techo y eso supuestamente era una garantía, digamos, o que no corría riesgo nadie porque estaban justamente bajo techo. Esa es la interpretación que ustedes hacen o que hizo Ginóbili de la alerta naranja. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, lo que pasa es que tampoco en ese momento, pero él sabía. Ante la tragedia... Sí, pero él se enteró. Sí, está bien, pero en ese momento los alertas no tenían la trascendencia que tienen hoy. No, eso de está hecho, claro. hoy eso está claro. Mi asistido tiene más de 10 aplicaciones que le avisan el pronóstico. No, bueno, esto nos pasó ¿sí? a todos, pero a ver, está bien, pero eso no le quita responsabilidad. Eso yo hago todos los días o todas las semanas. Digo, hasta los comunicadores también tenemos responsabilidad en un montón de cosas, porque no le dábamos bola, casi ningún bahiense le dábamos bola a los alertas hasta que nos pasó lo del viento y después la inundación. Y ahora todos tenemos alerta y viene una alerta y se nos paran los pelos incluso cuando lo tenemos que contar al aire. Eso está claro, es un cambio cultural. Pero acá se le imputa algo... Está bien, pero está bien. Incluso las víctimas, ¿qué? No, incluso en la última tragedia climática, la de la inundación, no hubo tampoco porque no hay un protocolo para que se enteren aquellas entidades que realizan espectáculos de la índole que fuere, de que suspendan las actividades. Bueno, ahora hay una aplicación que se va a poner en funcionamiento en los próximos meses del Gobierno Nacional que le llega a todos los ciudadanos que están presentes en el lugar de la alerta. Hablamos con la gente del Ministerio de Patricia, de la ex ministra de Seguridad, y nos dijo que próximamente va a estar esa aplicación que te llega una alerta a todos los que están en zona, ¿no? Una alerta ahora a todos. Va a ser así, exacto. Está bien. Exactamente. Bueno, ahora va a ser así. Para resumir, ustedes van a explicar eso o van a hacer la interpretación del tema de la alerta naranja y después esto de, bueno, faltaban algunos papeles, pero en realidad Ginóbili creía que sin esos papeles igual podía funcionar. En realidad no es que creía o no creía. O alguien le dijo que... Pero él sabía que faltaban algunos papeles, pero alguien le habrá dicho, no, podemos funcionar igual. ¿O no le dio bola a eso? Sí, o sea, la interpretación es justamente la contraria. Es decir, nadie le dijo que no podía funcionar cuando era público y notorio que existía Bahiense del Norte, cuando existía desde... Pero él sabía que había cosas en trámite, pero nadie le dijo que mientras estaban en trámite
no podía funcionar. ¿Se entiende? Claro, exacto. Okay. El club venía funcionando, ¿sí? Se crean las ordenanzas. El club quiere regularizar esa situación, presenta los trámites y durante ese trámite también los funcionarios municipales explican que no hubo tampoco ningún tipo de intimación de cese de actividades. Claro. Restaba el final de bomberos para habilitar y el tendido eléctrico que ya se había realizado. Es decir, la cuestión edilicia, para que se entienda, nunca estuvo cuestionada en ningún momento por parte de nadie, del municipio. De nadie. Exacto, exactamente. Aún, esto quiero que quede claro, aún cumpliendo la norma, existe ese punto vulnerable de las construcciones, ¿entiende? Aún cumpliendo la norma. No es que, hasta no ese día nadie nunca habló del paredón mal hecho. No, exactamente. Sebastián, y en el último párrafo, por eso yo hablaba de 3 ejes, cuando le imputan, creo, de memoria, capaz que me equivoque, a sabiendas de que existía un festival de patín, en su carácter de presidente, por eso le imputan al presidente y no al vice, tendría que haber suspendido, porque tiene la facultad como presidente, suspender de manera inmediata o tomar decisiones de manera inmediata sin consultar a la comisión directiva, a ex post ratificar, que la comisión directiva ratifique la decisión que haya tomado. La pregunta que te refiero es la siguiente. Leandro, ¿sabía que existía el festival de patín? ¿O como presidente estaba totalmente, digamos, en desconocimiento, porque no es su métier? No, el festival de patín, tengo entendido, se hace más de 10 años, ¿sí? Con lo cual no hay forma de que no lo sepa, porque además él se sentaba en la grada que terminó siendo víctima del decaimiento del muro, ¿sí? Y se encontraba su hijo en el club y su madre también. Lo que nosotros decimos que lo que no hubo es una advertencia para él de la magnitud de lo que iba a ocurrir, ¿sí? Por eso una cuestión es enterarse de que eso iba a suceder y de todas formas no realizar una conducta tendiente a la interrupción de la actividad, y otra cosa es no preverlo, ¿sí? Acá hubo imprevisibilidad de la cuestión, ¿sí? Él estaba, ¿dónde estaba Leandro Ginóbili cuando ocurrió lo que ocurrió? Estaba en su casa porque el evento era mucho más tarde de la catástrofe, ¿sí? O sea, había gente ahí porque hay una preparación previa de las chicas que hacen y de los alumnos y alumnas que hacen la actividad. Sí, era la previa. Porque hay una cuestión de maquillaje, de vestimenta, etcétera. Por eso estaban en forma previa al horario del espectáculo. Bueno, insisto, va a ser muy técnico, la discusión va a ser muy larga, muy técnica. Y en algún momento se va a convertir en una discusión de no de evidencia, sino de puro derecho, y va para largo, digamos, porque hay que ver si el Ministerio Público Fiscal insiste con su acusación, y bueno, tanto los imputados se van a defender, obviamente. Esto es un proceso que recién comienza. Está claro que nadie buscó este resultado, que no lo hizo adrede esto de, sigan con el festival sabiendo que se iba a caer una pared. Eso está fuera de discusión. Pero bueno, cuando uno tiene responsabilidades... el resultado muerte cambia toda la ecuación. Sí, claro. El resultado muerte, porque en Tiro Federal se cayó, en Estudiantes se cayó, lo que cambia la ecuación es el resultado muerte. Exacto. No, es que además el doctor Long lo sabe, los delitos culposos, si no hay resultado, no hay responsabilidad penal. Claro. ¿Sí? Entonces, claramente es así. También quiero dejar en claro que la falta del resto de las personas no exime a uno de responsabilidad penal, absolutamente, y tampoco nuestra defensa técnica se centra en la falta de intención, porque no estamos hablando de un delito doloso. Claro, culposo. ¿Sí? Exactamente. Sí, claro, entonces, uno tiene que verificar si hay una cuestión de previsibilidad y evitabilidad, como vengo diciendo, son los requisitos típicos de cualquier figura culposa. Y en cuanto a la falta de habilitación, yo muchas veces daba el ejemplo de la persona que no tiene licencia de conducir justamente para manejar un vehículo y se ocasiona un accidente donde hay lesionados. La sola falta del registro de conducir, no hay un reproche penal, habrá una infracción administrativa, ¿se entiende? Tiene que ver con la posibilidad de evitar ese resultado y si incumplió los reglamentos, que en este caso, por ejemplo, quien conduce es la ley de tránsito, ¿se entiende? Entonces, si alguien en una rotonda frena para dar prioridad de paso y es embestido por una moto que termina una persona muerta,
si ese conductor no tiene habilitación para conducir, no implica un reproche penal inexorablemente, ¿sí? Por eso, quizás es una cuestión técnica y no es intención aburrir, pero es hacia dónde va la explicación, porque el defenderse por ahí suena bastante crudo o frío en cuanto a las víctimas, pero sí una explicación de por qué entendemos nosotros que no tuvo responsabilidad. Después veremos responsabilidad civil, se me escapa la materia, que tienen cuestiones de responsabilidad objetiva, de un deber de seguridad en el club, pero acá estamos hablando de la cuestión penal, Entonces, nuestra defensa se va a centrar en tratar de demostrar eso con las pruebas y en el marco de la causa. Ginóbili hoy sigue siendo el presidente del club. Sí, hoy sigue. Bueno, ¿y él qué dice? Digo, porque no hemos podido hablar con él, ¿cómo toma esta situación? Me imagino que angustiado, supongo, por todo esto, pero... Por eso yo les adelantaba que esta causa no la va a ganar nadie, y hay gente que se llevó el peor resultado, pero las consecuencias fueron para todos. Es decir, no hay nadie que esté ni contento, ni intentando zafar, ni intentando ver qué estrategia utilizar. O sea, acá hay que hacerse responsable y evaluarlo técnicamente, ¿sí? Pero obviamente que no es fácil tampoco declarar con el dolor de las víctimas, es muy difícil litigar con eso enfrente porque nadie está negándolo, ¿sí? Se entiende todo lo contrario. Sí, algunos querellantes han dicho acá en la radio hace algunas semanas atrás esto de, bueno, tenía todo, es un club poderoso, Boyense del Norte, tenía todo para tener bien las cosas, para tener bien los papeles, para tener bien el paredón. Pero bueno, porque nosotros un poco eso creo que lo decía Massa, que es uno de los querellantes, un abogado, colega suyo. Cuando nosotros le decíamos, bueno, si uno se pone a revisar los clubes de Bahía, o sea, el 95, por ser generoso... Sí, 99. No tiene los pelpa al día y no tiene todas las construcciones hechas como deberían ser. Y él me corrigió, o por lo menos me aclaró, me dijo, pero no te confundas, Boyense del Norte es otra cosa, Boyense del Norte es poderoso, tiene dinero para tener todo en orden, todo en regla y todo hecho bien. Digamos, esa es un poco la mirada de uno de los querellantes. Sí, habría que ver un análisis por ahí contable del club, que yo disiento un poco con eso, pero nunca me pondría a discutir con una víctima porque perdieron lo más valorable que tienen, con lo cual el derecho a la opinión de ellos es sumamente respetable y yo jamás voy a discutir con ninguna de esas personas. Sí voy a dar un debate técnico donde hay que hacerlo, que es en la justicia. Y también déjame aclarar que yo no creo en ningún tipo de poder sobre la justicia, menos la de Bahía Blanca, que me merece el mayor de los respetos. Con lo cual puedo ni a favor, disentir, o sea, ni en contra, ¿no? O sea, ninguna tendencia, ni a favor ni en contra. Está bien. Lo cual no quiere decir que yo no coincida con criterios. Perdón, doctor, porque se puede dar esto también en la justicia, doctor Long, pasa y lo vemos en muchos casos nacionales. Algunos poderosos o conocidos zafan por esa condición y otros al revés, son encanados porque el juez quiere ser más papita que el papa y ser famoso y mete en cana algún mediático para salir en la televisión. Hay de los dos casos, de los dos lados. Estaría mal porque el juez, el fiscal tienen que ser objetivos. La balanza, la igualdad ante la ley. Claro. Pero Bahía Blanca me permito adherir y suscribir lo que dice Sebastián, es una especie de isla con respecto al resto de los foros, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino del país en general. O sea, ustedes, por más que en este caso el fiscal los esté imputando o le esté imputando a Ginóbili, ustedes creen que es un buen fiscal, digamos, confían en la labor del fiscal y de la justicia en general. Sí, claro, yo disiento totalmente con la imputación, pero eso no quiere decir que yo no respete al doctor Aguilar y no sepa de su compromiso y trabajo día a día. Estoy en las antípodas de la interpretación de esta causa penal. Yo creo que es todo lo contrario. Hay un dictamen también por la Fiscalía que coincide con lo que venimos sosteniendo y entendemos que nada ha variado desde ese dictamen hasta acá. Claro, pues en la primera parte, perdón, en la primera parte, esto para contárselo a la gente, doctor. En los primeros meses o al primer año el fiscal no veía delito cometido por Ginóbili. Después
agregó prueba y, digamos, avanzó en una imputación. Sí, doctor, en realidad hay un proceso donde hay una apelación que llega al fiscal general, el fiscal general revisa la resolución del inferior y es ahí donde, bueno, se junta otro tipo de evidencia. Bueno, doctor Cuevas ha sido muy amable, porque es un tema muy importante, muy sensible y está bueno escuchar, sí, como claro. siempre, hemos escuchado a los creyentes, a las víctimas, a los abogados de las familias que han sufrido consecuencias terribles y estaba bueno escuchar en este caso al abogado de Ginóbili. Gracias, doctor.